Bueno, en este video yo les enseñaré a graficar funciones trigonométricas en el programa de GeoGebra. Bueno, ya teniendo el programa abierto, se identifica que tenemos un plano cartesiano con dos ejes, que es el eje X y el eje Y. En el eje X se encuentran términos de pi para una mayor explicación. Primero procederemos a graficar la función del seno, la más básica de todas. Bueno, ya teniendo esta gráfica, se determina que el periodo de esta gráfica es de 2pi. ¿Por qué? Porque cuando comienza la gráfica, llega al punto de 2pi y comienza nuevamente a hacer el recorrido. Gracias a esta, por decirlo así, conclusión, se determina que esta función es una función periódica. Se determina también que el rango de esta función va desde -1 hasta 1. ¿Por qué? Porque no va más allá de -1, pero tampoco va más de 1. Su dominio, que es lo que encontramos en el eje X, se puede tomar como todos los números de menos infinito hasta infinito o todos los números reales. Ahora les enseñaré cómo cambiar su periodo y su amplitud. Para cambiar la amplitud se tiene que modificar el número que va antes de la función, es decir, colocaremos 3 seno de x. Bueno, ¿qué se observa? Se observa que no tiene gran variación en la gráfica, la verdad, solo que cambia su amplitud y su rango. Su amplitud en este caso queda de 3, porque va de 0 hasta 3 y no pasa de la gráfica. Y su rango que va desde -3 hasta 3. Y ahora les enseñaré cómo cambiar el periodo. Entonces colocaremos seno de x menos pi medios. Bueno, ahora, ¿qué se identifica en esta gráfica? Es lo mismo, sino que la gráfica está corrido pi medios hacia la derecha. Si bien observamos, la gráfica comienza desde 1, pero si la corriéramos pi medios hacia la izquierda, comenzaría desde 0. Su amplitud queda de 2pi, su amplitud de 1 y su rango de -1 hasta 1. Bueno, por último procederemos a graficar la función del coseno. Es coseno de x. Bueno, en esta gráfica vemos, no es muy diferente a la del seno, solo que esta no comienza desde 0 sino desde 1. Tiene las mismas características que la función del seno, va desde su periodo es de 2pi, porque si hacemos el recorrido comienza en 2pi, termina en 2pi y ahí se vuelve a comenzar. La amplitud es de 1 porque no supera a ese número. Su dominio va de menos infinito hasta infinito, también se puede tomar como todos los números reales. Y por último, pues su amplitud, su rango va de -1 hasta 1. Ahora, le cambiaremos la amplitud. 3 coseno de x. Bueno, a esta sucede lo mismo que si se le cambia la función, la amplitud a la del seno. Lo que cambia su amplitud y su rango va desde 0 hasta 3 y de -3 hasta 3. Tiene el mismo periodo y el mismo dominio. No hay gran variación en estas, la verdad. Procederemos a cambiar a su periodo, sería coseno de x menos pi medios. Bueno, en esta también es lo mismo, solo que la gráfica está corrido pi medios hacia la derecha. Lo observamos con relación a la del seno normal, que es esta negra. Está corrido a pi medios, su periodo es de 2pi, va hasta 1, su rango es de -1 hasta 1, su dominio es igual. O sea, lo único que va a cambiar es que la gráfica se va a correr. Ahora graficaremos la de la tangente, que es un poco más compleja, tangente de x. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora por qué acá diferente? Resulta que en esta gráfica, en los puntos, en los múltiplos de pi medios no existirá la gráfica, es decir, en estos puntos en los donde va a trazar esta línea no va a haber punto.
Entonces, a esta línea que acabé de trazar se llama una asíntota. Una asíntota es la línea que indica que en este punto no existe la función. Entonces, ¿qué hace? En este caso la función se salta a la asíntota y comienza de nuevo hacia abajo corriendo los respectivos números, y acá, como pues no tenemos otro número, vuelve a trazar una asíntota. ¿Sí? Y así sucesivamente en todos los puntos en los que no existe, no existe función. En este caso no tiene sentido hablar de una amplitud porque la asíntota va a ser indefinida y la función nunca va a tocar la asíntota. Entonces en este caso no tiene sentido. El dominio va a ser de menos infinito hasta infinito, excepto por donde cruza la gráfica, que son los múltiplos de pi medios. Es decir, su dominio sería de todos los números reales menos los múltiplos de pi medios. Su rango va desde, no tiene, pues, va desde menos infinito hasta, por decirlo así, 0, y de 0 hasta menos infinito. Bueno, le cambiaremos la amplitud, 3 tangente de x. Bueno, acá pues se toma como si la función comenzara de x, bueno, les dije que íbamos a cambiar la amplitud, pero nos da una recta, por lo que la función no tiene sentido hablar de amplitud porque nunca va a encontrar un punto definido. Entonces, para que no se equivoque, y les cambiaremos el periodo. Le cambiaremos el periodo. Tangente de x. Tangente de x menos pi medios. Que es esta. Bueno, esta gráfica, bueno, se ve que la función se va a correr pi medios hacia la derecha, por lo que se le está. Bueno, ahora graficaremos todas las funciones inversas hasta estas tres, que serán la de la cosecante, la secante y la cotangente. Iniciaremos con la de la cosecante, que es la inversa de la del seno. Cosecante de x. Cosecante de x. Bueno, para esto se tiene que entender muy bien la gráfica del seno. Bueno, ya teniendo la gráfica del seno como ejemplo, se observa que la cotangente es el reflejo, bueno, es la función inversa a la del seno. Si bien vemos en estas parábolas, siempre se va a reflejar. O sea, si acá se refleja, acá se va a reflejar. En todos los puntos se va a reflejar. Acá se habla de una asíntota también, porque no tiene sentido de hablar de una cosecante en estos puntos, por ende no va a existir. Así se tratará en todos los puntos. Su amplitud será desde menos infinito hasta 1, hasta donde llega la gráfica, hasta menos 1, y de 1 hasta infinito. No tiene sentido hablar de amplitud como en la tangente, porque pues nunca se va a cruzar la función con la asíntota. Su dominio va a ser todos los números reales menos los múltiplos de pi, porque si observamos acá en 2pi tampoco se va a tocar la gráfica. Observamos, ni en 3pi, y así sucesivamente. Procederemos a graficar ahora, correremos la función, le cambiaremos su periodo, entonces le colocaremos cosecante de x menos pi medios. Entonces, ¿qué vemos? La función, como en todas se ha venido haciendo, la función se corrió pi medios hacia la derecha. Es decir, acá ya no va a comenzar ya no va a haber función en pi medios, como antes lo hacía, sino que va a existir en los puntos de pi. Ahora graficaremos la función de la secante, que es la inversa a la función del coseno. Entonces colocaremos secante de x. Bueno, para lo mismo se tiene que entender muy bien la del coseno. Bueno, ya teniendo estas dos para observar mejor, al igual que en la función del seno, la secante es el reflejo de la función del coseno. Acá entonces, si bien observamos, en este punto no va a haber función, por lo que se traza una asíntota.
Acá en este punto de 3 pi medios tampoco existirá función, entonces se traza una asíntota. Y así en todos los puntos en los que no existe función. Eh, Acá su dominio va a ser igual, todos los números reales menos los múltiplos de pi medios. También se habla de que su rango, por decirlo así, va desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Bueno, procederemos a cambiarle su periodo secante de x menos pi medios. Le cambiaremos el color para no confundirnos. Bueno, acá se observa que la función ya no va a comenzar desde 1, sino que, o sea, la función ya se corrió pi medios hacia la derecha por lo que se le sumó. Se le restó, que digo. Entonces, toca tener en cuenta que cuando se le suma al número que acompaña a la x, va a tirar hacia el lado de x negativo, pero cuando se le resta va a tender hacia el número de x, hacia el polo de x positivo. Bueno, acá lo mismo, su amplitud es de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta infinito, su dominio ya cambia. ¿Por qué? Porque acá vemos que la función ya no se cruza desde los números de pi. Es decir, su dominio sería todos los números reales menos los múltiplos de pi. Y por último graficaremos la función de la cotangente, la inversa de la tangente. Entonces tenemos cotangente de x con cotangente. Bueno, acá se ve claramente, para guiarnos mejor, graficaremos la tangente. Bueno, ya acá teniendo así, pues se observa que la diferencia es que esta sí es como el reflejo, ¿sí? Por decirlo así. Pero la naranja, que es la función de, de la tangente en sí, su parábola en la parte positiva de y tiende hacia el lado derecho y en y negativo tiende hacia el lado izquierdo, lo contrario a lo que pasa en la cotangente, que en el polo negativo de y va hacia el lado negativo, hacia el lado derecho, y en su positivo hacia el lado izquierdo. Acá en la cotangente, acá se trata la asíntota en los múltiplos de pi, porque no va a existir la función. Su amplitud, por ende, va a ser de menos. Su amplitud no tiene sentido hablar de amplitud, al igual que en la tangente. Su dominio va a ser de todos los números reales menos los menos los múltiplos de pi. Su rango, pues, no tiene sentido, por decirlo así. Sería como de menos infinito hasta infinito. Y por último procederemos a cambiarle su periodo. Menos x pi medios, ¿sí? Entonces esta, como se mencionó anteriormente, cada vez que se le reste un número, entonces en este caso la morada, se correrá pi medios hacia la derecha. Entonces la función comenzará se correrá pi medios y se graficará normal, como si se tuviera la cotangente, solo que corría.